Buen día chicos y chicas, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sexta necesidad en relación a lo que sería seleccionar la ropa adecuada, vestirse y desvestirse, que es la sexta necesidad de esta autora que venimos trabajando, que es Virginia Anderson. La satisfacción de esta necesidad, o lo que es más exacto, la manera de satisfacerla ha desviado la atención hacia el cumplimiento de otras necesidades a su vez, como sentirse seguro, por ejemplo, realizarse como persona, la comunicación, expresarnos, no solo de forma verbal, sino también de forma no verbal hacia las demás personas, llegando a ser en algunos momentos un problema de salud el ajustar la satisfacción de esta necesidad a tantos requerimientos. Lo que en un principio cumplía una función de protección del cuerpo de, por ejemplo, las inclemencias del tiempo, desarrollándose toda una tarea para determinar qué tejidos eran los más adecuados en relación al clima, que fueran en base al tipo de material, buenos o malos conductores de calor. Pasó a cumplir una función social de clasificación de la población o de revelación contra la norma establecida, además de permitir asegurar el bienestar y proteger la intimidad sexual de los individuos. La ropa también indica la pertenencia a un grupo, a una ideología o a un estatus social. La satisfacción de esta necesidad, por tanto, iría desde la concordancia con lo que tiene que ver con las variaciones climáticas, a la coherencia en relación al patrón cultural de cada individuo o sujeto cuidado. Podemos hablar de los distintos tipos de factores que van a influir en la satisfacción de esta necesidad. Tenemos factores biofisiológicos que hacen referencia a lo que es la edad, el peso y la talla, el sexo, las limitaciones físicas y la presencia de algún tipo de condición o patología por la cual esté atravesando actualmente la persona o el sujeto cuidado. En relación a la edad, el tipo de ropa a utilizar en relación con la misma depende por un lado de los ajustes termorreguladores. Por ejemplo, los niños muy pequeños y los adultos mayores van a necesitar ropa más cálida a fin de suplir la deficiencia de los mecanismos de termorregulación. Y por otro lado, a su vez, a través del patrón cultural establecido para cada grupo de edad. Luego tenemos lo que es el peso y la talla. La vestimenta debe elegirse en función de estos patrones con objeto de asegurar su bienestar. Tenemos el sexo. Todas las mujeres como los hombres dan diferentes significados al vestir, influenciados por la necesidad de pertenencia a ciertos tipos de grupo. Luego vamos a tener las limitaciones físicas y la presencia de algún tipo de condición o de patología que tenga la persona o el sujeto cuidado. En el caso que el usuario esté internado u hospitalizado en una institución, ya sea pública como privada, este tiene que suministrarle prendas de ropa adecuadas si el paciente carece de la misma. Generalmente en las que son las instituciones, en la mayoría, lo mismo que en el hospital de referencia materno-infantil, San Roque, también hay como un ropero comunitario en el cual hay prendas para los niños en el caso que no tengan o que carezcan de las mismas. Lo mismo sucede en lo que son el hospital público, por ejemplo. Siempre que se pueda y que el paciente quiera, se debe procurar que lleve su propia ropa. Por su valor emocional debe procurarse que el paciente use su propia ropa y se conserve bien arreglado. La recuperación es más rápida en los hospitales que proporcionan a los pacientes la oportunidad de efectuar una vida tan vigorosa y regular como sus condiciones lo permitan. La ropa necesaria para el paciente depende de la edad, de la condición, la naturaleza del tratamiento y del clima. La elección de la ropa resulta particularmente afectada por el estado general del paciente, ya sea que se encuentre confinado o hospitalizado o encamado, o ya sea ambulatorio. En líneas generales podemos decir que la ropa debe permitir la libertad del movimiento, facilitar el acceso a aquellas zonas del paciente que necesiten una manipulación
o visualización frecuentes y a su vez proteger adecuadamente de acuerdo a las distintas temperaturas o condiciones climáticas, ya sea el frío o el calor. Después tenemos los factores psicosociales que van a influir en la satisfacción de esta necesidad. Ellos abarcan lo que es la personalidad, el estado anímico, las creencias y la motivación personal. En relación a la personalidad podemos decir que la ropa debe ser apropiada a los gustos y estilo de cada persona en particular. En relación al estado anímico, las emociones influyen en escoger y llevar ropa, permitiendo a los individuos expresar sus sentimientos. Un indicativo del estado de ánimo es el interés del sujeto o del individuo en vestirse según sus gustos y necesidades. Después tenemos las creencias o ideologías que condicionan a que determinadas personas se identifiquen más con un tipo de vestimenta que con otra. Luego tenemos lo que es la motivación personal, muy relacionado con el valor que se le da a la ropa y a lo que sería el arreglo personal. Después tenemos por último los factores socioculturales, que están relacionados con el clima, con el patrón cultural, el nivel socioeconómico, la actividad habitual y las influencias familiares de cada sujeto, de cada persona. En relación al clima, los climas cálidos o fríos obligan a los individuos a escoger ropa o a seleccionar ropa que les permitan mantener su temperatura corporal para luchar contra el calor y la humedad. Llevar ropa blanca, por ejemplo, ligera y ancha, favorece la evaporación del calor, mientras que las ropas de calor y ajustadas y de tejidos malos conductores ayudan a mantener bajo lo que sería la pérdida de calor. Después tenemos el patrón cultural, que hace referencia a las creencias y valores. Algunos pueblos, deseando conservar sus tradiciones, eligen ropas que los distinguen de los demás. Y en relación a los niveles socioeconómicos, según las condiciones financieras, los individuos pueden estar limitados para escoger y llevar ropas concretas. En relación a la actividad habitual, el trabajo, los distintos tipos de actividades que realice la persona, si presenta o si tiene algún tipo de hobby. Para asegurar su confort y libertad de movimientos, los individuos, según las actividades escogidas, deberán llevar ropa apropiada. En algunos casos, el tipo de actividad realizada exige una vestimenta determinada por razones de seguridad. Y en relación a las influencias familiares, tenemos lo que son los hábitos y los distintos tipos de aprendizajes que se van a llevar a cabo dentro de lo que es el entorno o el ámbito familiar. En relación a la valoración de esta necesidad, es importante realizar una recolección de datos, lo que va a permitir al profesional observar las manifestaciones de independencia y de dependencia y las interacciones de esta necesidad con otras necesidades. El profesional debe intentar conocer los gustos del usuario e indicarle o tratar de indicarle o de enseñarle qué tipo de ropa debería llevarse según el clima, según las actividades. La recolección de datos en relación a lo que es la entrevista de enfermería. Recordemos que la entrevista de enfermería se hace al inicio, a través de la cual nosotros vamos a realizar una serie de preguntas. Se acuerdan que pueden ser preguntas cerradas o preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son preguntas que el sujeto puede responder sí o no, que no le da la posibilidad de desarrollar una respuesta más amplia, y las preguntas abiertas hacen referencia a que si nosotros le realizamos algún tipo de cuestionario a la persona, ésta puede responder de forma más amplia en relación a la contestación que nos va a dar. Bueno, tenemos los datos generales en relación a lo que es la edad, el sexo, si presenta algún tipo de limitaciones físicas o de alguna condición o patología que favorezca o que limite sus movimientos. Algunas preguntas de interés, por ejemplo, el significado de la ropa en cuanto a su imagen o cobertura de alguna otra necesidad, las creencias con respecto al significado de las maneras de vestir, el poder de decisión sobre la ropa que viste, el conocimiento sobre la relación calidad-cantidad de ropa necesaria para los requerimientos de su propio cuerpo y a su vez de la temperatura ambiental, el grado de afectación en la satisfacción de la necesidad ante situaciones de la vida causantes de estrés o conflicto, las prendas de vestir o accesorios con significación personal,
las limitaciones o requerimientos en esta necesidad relacionados con sus creencias y valores, sentimientos relacionados ante el requerimiento de satisfacer esta necesidad en presencia o con ayuda de otras personas. También en relación a lo que es la valoración, vamos a realizar un examen físico y observación del entorno, a través de lo que es el peso, la talla, el aspecto de la vestimenta que presenta ese sujeto, si tiene una vestimenta incompleta, si está descuidado, sucio o inadecuado a la situación, el tipo y cantidad de accesorios que presenta la persona, y a su vez también vamos a realizar la observación del entorno, a través del espacio para guardar la ropa limpia y sucia y el lugar de lavado. En relación a lo que es la independencia y la dependencia, que son las manifestaciones que se van a producir en relación a esta necesidad. Recuerden que esta autora, Virginia Anderson, ya lo hemos trabajado en lo que es la necesidad anterior de dormir y descansar adecuadamente. Ella comienza a hablar de lo que es la dependencia y la independencia que puede llegar a presentar lo que es el sujeto cuidado en relación a estas necesidades. ¿Cómo va a depender de forma completa de otra persona para poder satisfacer esta necesidad? Y en el caso opuesto, la independencia que va a tener esa persona o ese sujeto cuidado en la realización de esta necesidad. En relación a la independencia, las manifestaciones de independencia reflejan que el individuo escoge las ropas apropiadas según las características y la necesidad que sea capaz de elegir y llevar prendas de acuerdo con el clima, por ejemplo, los gustos y preferencias, el rol que desempeña, dar un significado a la vestimenta, pedir ayuda para vestirse y desvestirse, pedir información sobre la vestimenta adecuada para una circunstancia específica, movimientos ajustados en el acto de vestirse y desvestirse. Esto es en relación a lo que serían las capacidades físicas de la persona, la limpieza de la ropa y llevar objetos significativos. En relación al primer ítem, que es el clima, ir vestido de acuerdo con la climatología del lugar. En relación a los gustos y preferencias, el sujeto usa ropas con las que se siente a gusto y se identifiquen con ellas, en definitiva, que sean de su agrado. El rol que desempeña, vestir acorde con el trabajo que se desempeña normalmente, dar un significado positivo a la vestimenta y acicalado, las personas que se preocupan por su imagen y realizan actividades para ir vestidos y acicalados. Pedir ayuda para vestirse y desvestirse. Si el sujeto pide ayuda, es consciente que necesita de alguien para satisfacer la necesidad. Pedir información sobre la vestimenta adecuada para una circunstancia específica. Hay personas que por alguna causa específica, como puede ser alguna enfermedad degenerativa, no pueden elegir la ropa adecuada, por lo que piden consejos a las personas que tienen a su alrededor. Movimientos ajustados en el acto de vestirse y desvestirse en base a sus capacidades físicas. Después lo que sería la limpieza de la ropa o de la vestimenta y llevar objetos significativos. Luego tenemos las manifestaciones de dependencia en la satisfacción de esta necesidad. Por ejemplo, ropas inapropiadas según las circunstancias y la necesidad, incapacidad en el acto manipulativo de vestirse y desvestirse, ropas sucias y en mal estado, dificultad o incapacidad de mover los miembros superiores, dificultad de vestirse y desvestirse, un aspecto desaliñado, apatía en la acción de vestirse y desvestirse, negación de vestirse y desvestirse, ropa inadecuada frente a la temperatura ambiente y otras circunstancias, dificultad de mantener la ropa limpia, desinterés por su vestimenta, ropa no confortable. Expresiones de frustración e incomodidad con referencia a la satisfacción de esta necesidad. En relación a los cuidados básicos que vamos a realizar, principalmente averiguar los gustos y el significado de la ropa en el usuario. Enseñar qué tipo de ropa se debe utilizar según el clima o según las actividades que realiza la persona. Ayudar al paciente con el autocuidado cuando es necesario. Proporcionar prendas de vestir de un tamaño ligeramente mayor con cierres modificados, por ejemplo de velcros, cremallera, cinta elástica, cuello grande. Animar al paciente a vestirse por sí mismo con ayuda, quitándose las prendas desde las más próximas y poniéndolas en orden apropiado. Estos son algunos de los cuidados básicos que nosotros debemos realizar. Generalmente están orientados a lo que es el cuidado domiciliario de un paciente. Pero también es importante, al momento de lo que es la asistencia sanitaria,
en una institución, ya sea pública o privada, es importante conocer la condición social, el entorno de ese sujeto, de ese paciente. Es importante también averiguar, en el caso que no tenga o que no disponga de vestimenta o de ropa, cuál es la causa, si es alguna causa de tipo social, si carece de recursos, si no posee algún tipo em, de ingresos económicos adecuados, si tiene vivienda, si dispone o si tiene un entorno familiar que lo pueda ayudar. Todas estas cosas, recuerden que es importante tener en cuenta todos estos elementos, mejor dicho, es importante tenerlos en cuenta, es lo que siempre hablamos en relación al cuidado integral, poder ver más allá de la condición o de la patología de la persona. Si nos ingresa un paciente que no tiene vestimenta, que no tiene ropa, que no tiene recursos, tratar de ayudarlo, de brindarle cuidados, de proporcionarle vestimenta adecuada, de acuerdo al clima que se presente en ese momento. Eh, y después en relación a lo que tiene que ver con eh, lo que es la totalidad del sujeto o la integralidad, que estos son aspectos que los trabajamos en todas las clases porque es sumamente importante que ustedes lo incorporen eh, en lo que sería el cuidado diario, el cuidado cotidiano, en lo que es el trato periódico, eh, en las en nuestra labor, digamos, como profesionales de la salud, en el caso de ustedes como futuros profesionales de la salud, pero es importante que si están trabajando actualmente con personas, por ejemplo, en cuidados domiciliarios, em, satisfacer las necesidades. Vieron que esta autora, Virginia Anderson, habla de que ella enumera las necesidades que son imprescindibles o que son primordiales, que pueden estar satisfechas em, para obtener o para lograr un objetivo en común, que es el bienestar de la persona, ¿no? Y favorecer lo que es el autocuidado de la misma. Una vez que el profesional le enseña, lo educa, le brinda información acerca de, por ejemplo, en este caso, vestirse y desvestirse, en el caso que tenga algún tipo de condición que desfavorezca a que la persona no pueda vestirse y elegir ropa adecuada según el clima, según la temperatura, según el ambiente donde esté esa persona. Es importante poder satisfacer todas estas necesidades para lograr el bienestar de la persona, justamente. Y acá, como tenemos en la diapositiva, habíamos nombrado cuidados básicos en relación a esto. Después, algunos ítems a tener en cuenta. El aspecto que presenta el paciente en cuanto a adecuación, comodidad, limpieza de ropas, calzado y complemento, facilidad o dificultad para el vestido o arreglo, circunstancias que influyen en su forma de vestirse, recursos que utiliza para mantener un aspecto cuidado, manifestaciones de dependencia y de independencia y las causas de si existe algún tipo de dificultad. Bueno, eso sería todo lo que es esta necesidad. Hay algunas necesidades que van a ser mucho más cortas en relación al contenido que otras, que por ejemplo las fisiológicas, que tenían mucho contenido ya que era súper importante que se desarrolle lo que es el sistema a tratar, por ejemplo en la necesidad de respirar adecuadamente, el sistema respiratorio, que es uno de los sistemas principales en lo que es el funcionamiento vital de la persona. En este caso, al ser necesidades eh, sería con poco contenido, con poca información, les realizo los power más cortos. Y acá en la última diapositiva les dejo una actividad para que puedan realizar en relación al power que vimos recientemente. La primera actividad hace referencia a ¿por qué cree usted que es importante satisfacer esta necesidad en el sujeto cuidado?
La segunda actividad, ¿qué factores influyen en la satisfacción de esta necesidad? La tercera actividad, ¿cuál es la diferencia entre dependencia e independencia? Que esto lo venimos trabajando ya con la necesidad anterior. ¿Qué cuidados básicos realizaría en el paciente que no tiene satisfecha esta necesidad? Estas son las 4 actividades que les dejo para que ustedes puedan realizar. No es necesario que la entreguen, pero sí es necesario que la puedan realizar, ya sea en algún tipo de borrador o pasarlo con Pirome, no hay problema, o el que lo quiera hacer en un Word también, para que ustedes puedan repasar esta necesidad y así no se les acumula en el momento de que les tome el parcial. Ya que como han visto es bastante contenido para repasar y para tener en cuenta el momento de una evaluación. Bueno, esto sería todo el power de la sexta necesidad de Virginia Anderson, que hace referencia a vestirse y desvestirse y a que el sujeto cuidado pueda satisfacer esta necesidad.